Bien, feliz sábado a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Estamos contentos de que estén acá. Así que vamos ahora a tener una alabanza para honra y gloria de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos aquí en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que estos dos himnos, Señor, sean agrado para ti. En nombre de Jesús, amén. Horas alegres.
Vamos a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por este día que nos has dado, Señor, tu día de reposo. Que en este momento, Padre, tu Espíritu nos pueda dirigir y que podamos, Señor, tu Espíritu nos pueda guiar a toda verdad. Gracias, Señor, por todo, en Cristo nuestro Salvador. Ok, vamos a... El estudio de esta mañana va a seguir más o menos a el que empezamos la vez pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos que cuando se habla en Isaías 14, del 12 al 14, vimos que el enemigo, o en ese momento Lucifer, decía que quería subir a lo alto y junto al trono de Dios. Y dice que quería levantar, ¿qué? Su trono. Pero vimos que él quería subir sobre las nubes y dice el texto, eso se encuentra, ya lo vimos en Isaías 14, del 12 al 14, usted lo lee. Y dice al final, en el texto 14, dice que él quería ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y entendemos por la palabra de Dios que el Altísimo es Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, semejante, ser igual al Altísimo. Y también vimos que el único que es semejante o es igual al Altísimo, ¿quién es? Jesús. ¿Se recuerdan? Jesús, su Hijo. Y un texto que todos conocen, yo lo voy a leer acá, Filipenses 2 del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Yo sé que es muy conocido. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Y por ahí sigue el texto, sino que se despojó a sí mismo. Pero dice el texto que Jesús, dice siendo en forma de Dios, o sea, siendo igual a Dios. Y ya habíamos visto en Hebreos que Él es la misma imagen de su sustancia. Y vimos que el Padre es divino, por lo tanto vimos que Jesucristo también es divino, porque dice la Escritura que salió del Padre. Pero lo que me llama la atención es, dice que no estimó ser igual a Dios, o sea, siendo igual a Dios. ¿Se dan de cuenta entonces? Ahora, usted dirá, ¿por qué yo insisto en esto? Para mí, la doctrina más importante es lo que yo creo, es la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Porque en realidad todo lo demás, si usted no entiende quién es Dios, si usted no conoce a Dios, ¿de qué vale lo demás? Es tan interesante porque en realidad Jesús vino al planeta Tierra y en realidad a veces creemos que Él vino para salvarme, pero hay una cita muy conocida que dice, no solamente vino a buscar a lo que se había perdido, sino que vino a demostrar el carácter de Dios, de su Padre. Y por eso Jesús repetidamente le decía a sus discípulos y a los demás, decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús, como a Dios nadie lo puede ver, Jesús, su plan de venir a esta tierra y encarnarse es dar a conocer a quién, al Padre. Entonces, podemos conocer al Padre a través de quién, de Jesús. Por eso, para mí, la doctrina más importante, sea profecía, sea lo que sea, es conocer quién es Dios. Porque cuando yo conozco quién es Dios, yo entonces tengo una relación con ese Dios. Y ese Dios en su Hijo Jesucristo me va a ayudar. Por eso es que quiero que tengan eso en mente. El enemigo quería ser semejante al Altísimo. Y el único que es semejante al Altísimo, según las Escrituras, siendo en forma de Dios, es su Hijo Jesucristo. Entonces, él quería el puesto ¿de quién? De Jesús. O sea, sabemos que en el cielo pues ya no se llamaba Jesús, ese su nombre es acá cuando ya vino a la tierra, pero del que hoy conocemos Jesús el Cristo. Ahora, vimos también entonces que esa guerra en realidad
lo que quise que entendiéramos es que esa es, ustedes han oído, inclusive hasta hay un libro que dice la gran controversia, ¿no? Pero cuando usted se analiza esa gran controversia, ¿dónde empezó esa gran controversia? En el cielo, ¿ok? Yo quiero que usted entienda que el plan de salvación, lo que Jesús hizo, lo que su Padre hizo y está haciendo por nosotros, va en torno a lo que sucedió en el cielo. Que Satanás se rebeló en el cielo y esa gran controversia está aquí en la tierra, y esa gran controversia tiene que ver, como vimos, acerca del gobierno de Dios, que en el cielo hay y había una ley, y no, por decir así, no es idéntica. Vimos que en cierto sentido ha sido modificada a nosotros los seres humanos, pero en el cielo sí había una ley, y en realidad tiene que ver, si usted se fija, con los 10 mandamientos. O sea, ¿quién es Dios? La primera, Dios, tiene que ver acerca de Dios y acerca del prójimo. ¿Se dan de cuenta? Entonces, dice, también vimos que en Apocalipsis 17, del 7 al 9, dice que Satanás fue arrojado a la tierra, y dice, el cual engaña ¿a quién? Engaña. Satanás vino ¿a qué? A engañar. Dice que engaña al mundo entero. Ahora, en 2 de Corintios 11, del 3 al 4, 2 de Corintios 11, 3 al 4, miren qué interesante cómo el apóstol Pablo usa a eso acerca de que el enemigo vino a engañar. Cuando vino al planeta Tierra, ¿quiénes fueron los primeros que engañó? Y dice Pablo en 2 de Corintios 11, del 3 al 4, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Usa la palabra de engañar. Miren qué interesante cómo él sigue. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, ahora miren cómo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, qué interesante, ¿no? Que el que os hemos predicado. Ahora, ¿cuál fue el Jesús que predicó Pablo? Y dice hemos, los demás apóstoles. O si recibimos, miren qué interesante, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está aquí exhortando a los corintios. Usa primero que como el enemigo los engañó, también él está en el contexto de que podemos ser engañados con otro Jesús y podemos ser engañados con otro espíritu y por ende otro evangelio. Ahora, quiero concluir con algunas de las citas que empezamos la vez pasada, y voy a pasar donde nos quedamos, creo que en esta. Ahora, yo quiero que captemos entonces, estamos hablando acerca de lo que Lucifer hizo en el cielo, de cómo sucedió la gran controversia que llamamos hoy. ¿Contra qué se rebeló Satanás? ¿Quería ser igual a quién? Al Altísimo. Y el único que es igual al Altísimo, entonces su rebelión es ¿con quién? Con el Hijo de Dios, o sea, con el Señor Jesucristo. Ahora, dice esta cita, está en Señales de los Tiempos, como ve ahí. Dice, hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. ¿Se dan de cuenta? Entonces, ¿qué quería hacer el enemigo? Quería reformar ¿qué? El gobierno que había en el cielo. Había un gobierno en el cielo. Entonces, querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a su Hijo Jesús. Recuérdese una vez más, tenga en mente que esto está sucediendo aún antes de la tierra ser creada. ¿Ok? Quiere decir que Dios, el Padre, dice que en algún momento ensalzó a su Hijo Jesús y dotarlo de tan ilimitado poder y comando. ¿Se dan de cuenta?
O sea, al principio el enemigo y los ángeles no sabían esto. ¿Por qué Dios decía que Jesús debía ser adorado? ¿Por qué tuvo que congregarlos para decirle quién era Jesús? ¿Por qué? Porque el Padre lo había dotado ¿de qué? De poder, le había dado el comando y dice, se rebelaron contra la autoridad ¿de quién? Del Hijo. Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos, que es un poco más allá de lo que nos han enseñado? Porque siempre hemos aprendido que en el cielo Satanás se rebeló contra la ley de Dios y rápido pensamos contra los 10 mandamientos, contra el sábado. Pero eso era solamente la superficie, había algo más. Él se rebeló contra un gobierno que había en el cielo, había una jerarquía. Y él mismo nos está diciendo que Jesús en el cielo era ¿quién? El Hijo de Dios. Y se rebelaron ¿contra qué? Contra la autoridad. Ahora la pregunta es, ¿tenía el Hijo de Dios en el cielo autoridad? La pregunta es, si tiene autoridad, ¿quién se la dio? ¿Quién le dio la autoridad? Mire lo que dice Pablo en Corintios. Porque todas las cosas se sujetó debajo de sus pies, y en el contexto está hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas, presten atención, han sido sujetadas a Él, o sea, a Cristo, dice Pablo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Padre le dio autoridad, en otras palabras, sujetó todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De su Hijo Jesucristo, excepto, ¿qué está diciendo Pablo? Que no, el Hijo no tiene autoridad sobre el Padre. Entonces, yo quiero que entiendan algo. ¿Se dan de cuenta entonces cuando se dice la segunda creencia de que son tres coiguales, coeternos? No encajan. Ella está diciendo que ¿quién le dio autoridad en la cita? El Padre le dio poder, le dio comando, le dio y fue ilimitado. Entonces ellos se rebelaron por eso. Y ahora está diciendo Pablo que el Padre le sujetó a él todas las cosas, pero que el Padre no está sujeto al Hijo. Miren cómo sigue diciendo el 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas ¿qué? Las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pregunto, según el texto, según el apóstol Pablo, ¿define quién es Dios y quién es Jesús? Usted no puede decir que Dios se compone de tres personas cuando el texto está diciendo explícitamente quién es Dios y está diciendo quién es Jesús en el texto. Entonces, seguimos. Así que lo dotó de autoridad. Ahora, miren esta otra. Si usted se fija, hermanos, el matrimonio, cuando Dios instituyó el matrimonio, Dios quería que el ser humano viera algo en el matrimonio. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Se dan de cuenta, hermano? A veces yo digo, wow, usted busca y siempre busca la Biblia y usted va a encontrar que siempre Dios lo separa de su Hijo Jesucristo. Entonces, según el texto, Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, de nosotros. Pero así como el varón es la cabeza de la mujer, están usando la analogía del hombre y la mujer para entonces decir que Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Pero los dos, así la analogía del matrimonio, los dos son uno, una sola carne, es Cristo y su Padre son uno, ¿en qué? En espíritu. La misma sustancia. Ahora, esta está en Cartas y Manuscritos. Esta es una traducción. Dice, el hecho de que los ángeles caídos querían ocultar, miren qué interesante, los ángeles caídos querían ocultar algo.
¿Y qué era? Que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué querían ocultar los ángeles? Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. ¿Se dan de cuenta por qué ellos decían, por qué yo no tengo que consultar a Jesús? Porque Él es ¿qué? El unigénito Hijo de Dios. Y entonces vemos, como hemos visto, que el Padre le sujetó a Él todas las cosas, le dio el dominio, le dio la autoridad. Pero los ángeles, inclusivamente el enemigo, no quería ¿qué? No quería consultar ¿a quién? A Jesús. Se aferró ¿con quién? Con Jesús. Dice esta otra cita, esta sí están Patriarcas y Profetas, dice, el soberano del universo, que es el Padre, no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1 al 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo. Ahora ya me va a explicar en qué eran uno. Porque también están los unicitarios que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona que hace el papel de los tres. Y la Biblia no enseña eso. Dice ¿en qué era uno? Uno solo ¿en qué? En naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¿Se dan de cuenta entonces por qué Lucifer? Su enojo. Ahora, es interesante porque dice ella que el único que podía penetrar, ¿quién era? Dice que era el único. Seguimos. Dios el Padre, esa es en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, dice, Dios el Padre de Cristo, es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Porque yo traigo esta cita para que usted entienda aún más la rebelión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo podía entrar a los designios. Y dice, todos los consejos de Dios están abiertos ¿para quién? Para su Hijo. Distingue quién es Dios y quién es su Hijo. La otra está en Review and Herald, febrero 24, y dice, Satanás, el principal de los ángeles caídos, una vez ocupó una excelsa posición en el cielo. Ocupaba el segundo lugar en honor, ¿después de quién? De Cristo. ¿Quién ocupaba? Es interesante, después de Cristo, ¿quién ocupaba ese lugar? En ese entonces era Lucifer, ahora llamado Diablo y Satanás. Esta está en cartas y manuscritos también. Dice, la guerra estalló y culminó con la expulsión de Lucifer a sus seguidores del cielo, dando origen a una facción rebelde que ha persistido en nuestro mundo desde entonces. ¿Quién dio origen en este mundo a esa facción rebelde? Por eso se recuerdan, ay de ustedes, dice Apocalipsis, porque el enemigo ha descendido sobre ustedes. Y sigue diciendo, nadie debe suponer que estos ángeles caídos se transformaron en santos. A través de influencias satánicas, la excesiva exaltación de algunos se convirtió en un movimiento unificado que busca, miren qué interesante, busca ¿qué? Alterar el orden divino establecido. Entonces, en el cielo había Dios el Padre, y Dios el Padre tenía a un Hijo Jesucristo en el cielo. O sea, el Padre le había dado posición ¿a quién? A su Hijo. Entonces, ¿había un orden divino en el cielo? Si dice, se vio que el Padre era el soberano,
y tenía un hijo al cual le dio autoridad y podía entrar en su designio. Y después del hijo, ¿quién había? Según lo que vimos, Lucifer. Era, después del hijo, era exaltado. Entonces, Lucifer quería exaltar ¿qué? Alterar ¿qué? Este orden de que había un padre, que había un hijo. Presten atención, hermanos, porque esto es interesante y esto, hermanos, es algo que empezó ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora, ¿se da de cuenta entonces ustedes por qué el que cree esto es perseguido? Y como estaba mencionando Ramón, es expulsado. ¿Dónde comenzó esto? ¿Y el que lo comenzó, dónde está ahora? Entonces, entendemos la importancia que era que había un orden divino y que lo sigue habiendo. Y hoy el ser humano todavía, hermano, se empeña ¿en qué? En alterar este orden, ¿qué? Divino. Ahora, con eso en mente, hermanos, creo que ya lo captaron. Entonces, vimos que Satanás estaba en contra del gobierno de Dios. El único que podía entrar a los designios de Dios, ¿quién era? Su Hijo. ¿Por qué? ¿Quién le dio autoridad? El Padre le dio autoridad a Jesús en el cielo para que Él tuviera autoridad sobre ¿quiénes? Sobre la otra creación, sobre los seres creados. Ahora, podríamos decir, ahora es que vamos entonces a entrar en lo que queda. Podríamos decir, entonces, Satanás, ahora Satanás, en ese entonces Lucifer, dice que quería ocupar el lugar de ¿quién? De Jesús. No quería que Jesús fuera ¿qué? Su comandante. Tenía celos. Quería él tener el mando. No quería ser gobernado bajo la jerarquía de Dios Padre que se le dio a su Hijo Jesucristo, que fue el que creó todas las cosas. Entonces, ahora, quiero que tengan eso en mente y vean que hoy en día, hermanos, hay el mismo espíritu. Si ustedes se fijan bien, es como que Lucifer estaba en contra de quién. Estaba y está en contra de quién. Por eso se recuerdan Génesis cuando dice, enemistad pondré entre ti y la simiente. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? ¿Cuál es esa simiente? Dice Pablo en Gálatas. Que la simiente era ¿quién? Cristo. Por eso te va a ver siempre que Miguel, cuando se presenta la palabra, dice que Miguel, las veces que usted presenta al arcángel Miguel, siempre está en lucha y siempre está en ¿qué? Batalla. ¿Con quién? Es interesante porque cuando usted va al lugar de la tentación, presten atención, aún en la tentación, Satanás, si usted se fija, las tentaciones se la está dirigiendo como que él tiene autoridad sobre quién. Por eso le dice, en las tentaciones le dice que si eres el Hijo de Dios, o sea, yo tengo autoridad sobre ti. Ahora, si tú eres hijo de Dios, haz. Le está tratando de dar ¿qué? Un mandato. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues a sus ángeles mandará. Y la última, ¿cómo fue? Quería que ¿qué? Que se arrodillara, que le diera adoración. ¿Se dan de cuenta, hermanos, la relación? Aún aquí en la tierra, cuando ve a Jesús aparentemente indefenso, un humano, quiere y dice, yo sé que tú eres hijo de Dios, pero quiere tener autoridad sobre quién. Entonces, yo quiero que eso se quede bien claro en su mente. La batalla, en realidad, la batalla por la cual se está peleando,
tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con la jerarquía de Dios, tiene que ver quién es Dios. Por eso Satanás no quiere que el ser humano conozca quién es Dios. Por eso Juan, cuando dice, en Juan que dice, esta es la vida eterna, Juan 17, del 1 al 3 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué? Porque el enemigo en el cielo no quería seguir la jerarquía. Cuando llega a la tierra, ¿qué hace? Sigue engañando al ser humano. Por eso empecé que dice, como dice Pablo, si han enseñado otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu, el cual yo no he enseñado. ¿Ven la importancia? Ahora, entonces, estaba en contra de. Ahora, yo quiero que vayamos con esto en mente a Primera de Juan. Primera de Juan se encuentra casi al final de la Biblia, unos libros antes de Apocalipsis por ahí, de Judas. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tienen? Primera de Juan capítulo 4, cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a empezar del verso número 1. Y ustedes van a ver la importancia y la relación que hay. Dice Primera de Juan 4, del 1 al 21. Dice, el Espíritu de Dios. Ese es el título. Pero dice, no creáis a todo espíritu. Está hablando Juan. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, hermano, si usted o yo algún día nos perdemos por alguien que alguien dijo, la culpa es suya y es mía. Porque dice el texto que yo tengo que probar los espíritus si son de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo pruebo el espíritu si es de Dios? ¿Por la misma qué? Porque dice él, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ahora, miren qué interesante. Y esto es grave, hermanos. Ahora él me va a decir, ¿cuál es el Espíritu de Dios y cuál no es el Espíritu de Dios? ¿Me doy a entender? Dice ahora, todo espíritu, verso 2, ya después, en esto conoced al Espíritu de Dios. Ahora vamos a conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es, ¿qué? El espíritu ¿de qué? Habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros, hermanos, ustedes saben que en cierto sentido sí, pero siempre, cuando yo lo digo a usted, ¿quién es el anticristo? ¿A dónde me va a apuntar usted? Y no estoy diciendo que no, ¿verdad? O sea, en cierto sentido. Pero aquí es que va. Vamos a entrelazar ya lo que hemos visto con este texto de Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿de quién es? Según Juan. Es de Dios. El que no confiesa que Jesús no ha venido en carne, no es de Dios.
¿Y este es el espíritu de quién? O sea, que hay personas que pudiera ser que tienen el espíritu de qué. Y según el texto, ¿quién es el que tiene el espíritu del anticristo? Ahora, pregunto, ¿quisiera alguien aquí tener el espíritu del anticristo? ¿Por qué? O sea, que aquel que confiesa y que dice que Jesucristo ha venido en carne, dice él, ese tiene el Espíritu de Dios. Pero el que dice que Jesucristo no ha venido en carne, ese tiene el Espíritu de ¿quién? Del anticristo. Entonces, o usted tiene el Espíritu de Dios, o usted tiene el Espíritu del anticristo, es lo que está diciendo Juan. ¿Y cómo sabemos? Si yo digo que Jesucristo ha venido en carne, ¿tengo el Espíritu de quién? De Dios. Si yo digo que Jesucristo no ha venido en carne, ¿no tengo qué? El Espíritu de Dios. Ahora, usted dirá, ¿qué está diciendo Juan cuando dice Jesucristo ha venido en carne? ¿Ah? Cuando leemos el texto, lo que podemos ver así a superficie es que sí, Jesucristo vino y se encarnó en un cuerpo de carne, ¿cierto o falso? Entonces, si yo digo la mayoría de la cristiandad, ¿qué dice? ¿Qué dice la mayoría? Si tú le dices Jesús se hizo humano, la mayoría de la cristiandad, ¿qué te dice? Que sí. Dice, ¿ve? Entonces, sí, Jesús vino en carne. O sea, Jesús vino a la tierra y se hizo carne. Entonces ahora yo tengo el Espíritu de ¿quién? De Dios, porque yo sé que Jesús vino en carne. Pero ¿saben que eso no es lo que está diciendo el texto? Va mucho más allá. El texto no está hablando de la primera venida de Jesús, hermanos. Solamente una palabrita. El texto lo que está diciendo es, la palabra ha venido, está como, dice, Jesús ha venido, o sea, en el pasado Jesús vino. Pero una mejor traducción es, Jesús es venido, o sea, es continuo. Jesús ha venido a la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo, no está hablando de la primera venida de Jesús. Juan está hablando de que es Jesús quien viene a tu vida, a tu carne. O sea, en otras palabras, más claro, lo voy a decir más claro, lo que Juan está diciendo es que Jesús es el que entra a tu vida, no es otro individuo. Jesús ha venido a la carne, en carne, a tu carne. Ahora, te dirá, pero ¿cómo tú puedes decir eso, hermano? Lea todo el contexto con calma en su casa. Aún así, el verso que lo sigue, el 4, miren cómo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Se dan de cuenta? Usted lee todo el contexto y está hablando de ¿qué? De que Dios quiere entrar en tu vida. De que Dios en ti y yo en vosotros. No tenemos tiempo para leer todo el texto, pero vamos a seguir para que usted vea. Seguimos el 4. Ya casi terminando. Que el que está en el mundo. El 5. Ellos son del mundo, pero eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoced el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos como unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Se dan de cuenta? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan de cuenta? Usted dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo el contexto está en ¿qué? En que Dios quiere permanecer, entrar en Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios quiere estar en ti y tú en Él? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Entonces, ¿se dan de cuenta por qué Juan está diciendo que todo aquel que dice que no es Jesús el que viene a tu vida? Hermano, esto es serio. ¿Cómo lo está llamando él? ¿Que tiene el espíritu de qué? Ahora, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién es el verdadero anticristo? ¿Quién es el verdadero anticristo? A ver si ustedes lo captaron. La palabra anticristo es interesante porque la palabra anticristo significa en lugar de, oponerse a. Pregunto, ¿quién quería tomar el lugar de quién? ¿Quién se opuso a quién? Entonces, ¿se dan de cuenta por qué se le dice que él es el anticristo? Anticristo. En lugar de, en el cielo quería tener el lugar de Cristo. ¿Quería qué? Oponerse a quién? A Cristo. El primer anticristo, ¿quién fue? Lucifer, que se convirtió en Satanás. Y ahora vemos que Juan dice que aquel que dice que no es el Hijo el que viene a tu vida, es que tiene el espíritu de quién. ¿Lo captaste? Entonces, ¿se dan de cuenta lo grave es yo decir que no es Cristo el que viene a mi vida? El texto dice que cuando yo digo que no es Cristo, que es otro espíritu, el mismo texto está diciendo que esa persona que dice eso, ¿tiene el espíritu de quién? ¿Pero quién es el anticristo? Ahora, es interesante, hermanos, porque esa misma palabra se usa. Voy a leer algunos textos que usa la misma palabra cuando dice que es venido. La misma palabra, miren Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, o sea, hablando de Jesús, vieron al niño con su madre María. Al entrar, la misma palabra se tradujo entrar. En Juan 14:18, miren qué interesante, la misma palabra dice, no, Jesús está hablando y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, la misma palabra. En Juan 14:23, cuando Judas le pregunta, Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, la misma palabra, vendremos a él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, no vendrá el Consolador. La misma palabra. Ahora, el segundo libro de Samuel, vamos a ir al capítulo 15, para que ustedes vean cómo las historias de la Biblia, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 15. Y voy a leer por el tiempo.
Miren qué interesante esta historia, hermanos. Ahora, presten atención, porque lo que esta historia va a narrar tiene una similitud muy grande con lo que sucedió en el cielo, con lo que hemos visto, ¿ok? Tengan eso en mente, la rebelión de Satanás con Jesús. Dice, aconteció después de esto que Absalón, ¿quién era Absalón? ¿Quién era David? El rey. Después que David muriera, ¿quién era que tenía que ser el rey? Salomón. Pero en esta historia usted va a ver que Absalón quería tener el puesto de ¿quién? ¿Que le tocaba a quién? Leemos. Segunda de Samuel 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, presten atención, y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Tenía el enemigo ángeles? Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Sigue diciendo. Y a cualquiera que tenía pleito y venía rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de tus tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué hacía Absalón? Se paraba a la puerta y todo aquel que venía a ver al rey, ¿qué le decía? Pregunto, ¿qué usted ha leído en la historia de la redención? Seguimos leyendo, el 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito y negocio? ¿Viniesen a quién? Y que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón ¿de qué? De Israel. ¿No hacía esto él con los ángeles? ¿Para que no llegaran quién? Entonces, ¿es un espíritu de qué? Un espíritu de anticristo. Si Jesús, el enemigo se rebeló contra el Hijo de Dios, había una jerarquía. Ya hemos visto, hermanos, la Biblia, siempre usted va a ver, siempre se le llama el Hijo de Dios. Satanás se rebeló contra ¿quién? ¿Quería ser semejante a quién? ¿Y quién era semejante a Dios? Usted dirá, pero ya eso, quiero que se grabe en su mente. ¿Quién era semejante a Dios? Entonces, porque quería ser ¿qué? ¿En lugar de quién? ¿Quería el lugar de quién? De Cristo. Eso es el primer anticristo. Entonces, ¿quién fue? ¿Dónde sucedió eso? En el cielo. Cuando llega a la tierra ahora, dice que quiere engañar. Entonces, por eso vimos en el texto, lo leemos una vez más, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿ven la importancia entonces, hermanos? Cuando yo digo, y lo que se ha enseñado, que el que viene a mí es otra persona aparte del Padre y el Hijo, me está diciendo Juan que ese es el espíritu de ¿quién? Ahora pregunto, ¿es eso serio? Por eso le pregunté ahorita, ¿quería usted tener el espíritu del anticristo?
Muchas personas tienen este espíritu, hermanos, y no lo saben. Cuando yo digo que el que viene a la vida de la persona es otra persona que no es el Espíritu de Cristo, yo tengo el Espíritu ¿de quién? Por eso vuelvo y repito una vez más, el mensaje a la última iglesia, ¿cuál es? Entonces, con todo esto en mente, ¿se dan de cuenta entonces por qué Apocalipsis 3:20, cómo dice? ¿Quién es yo? Jesús está llamando ¿a quién? A la Odisea, le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta, hermanos? ¿Por qué se presenta Jesús a la puerta de la Odisea? ¿Por qué? ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Jesús? Cuando usted se presenta a la puerta de alguien, ¿por qué usted se presenta ahí? Entonces, se ve porque Jesús está rogando y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y ¿qué? Y abre, entraré. ¿Se dan de cuenta el espíritu del anticristo? Él no quiere que tú sepas quién es el que quiere entrar a tu vida. Y se ha inventado otro. Hermanos, está claro en la palabra de Dios. Está demasiado claro. Y el último llamado a la Odisea, Jesús quiere entrar, es Jesús. Pero ¿cómo Jesús va a entrar? Una persona en carne y huesos no puede entrar dentro de otra. En su espíritu, hermanos. Jesús en espíritu. Es el Espíritu de Cristo, que recuerda que Jesús está en el Padre y el Padre en Cristo. Entonces, por eso dice, vendremos a Él. Cuando Jesús, el Espíritu de Jesús entra a tu vida, ¿está entrando con quién? El Padre y el Hijo está entrando. Porque son uno ¿en qué? En espíritu. Léase el capítulo 17 de Juan completo y usted se va a dar cuenta. Dice, que sean uno como tú y yo somos uno. Y después dice, tú en mí y yo en ellos. Y ahora sí concluyo con dos textos finales, hermanos. Dice Primera de Juan, el mismo Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Juan, si usted lee a Juan, Juan habla mucho acerca de quién es Jesús, no hay duda. ¿Quién es Dios y quién es Jesús? Primera de Juan 2. Vamos, Primera de Juan 2, y vamos a leer del 21 al 23. Primera de Juan 2, 21 al 23, dice lo siguiente. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora miren qué interesante. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Está claro el texto? Usa la misma palabra anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y Pablo entendió bien, por eso dice, si alguno enseña a otro evangelio que no sea el que yo os he predicado, o a otro Cristo, en Gálatas Pablo dice, sea anatema, o sea maldito.
Y el mismo Pablo, con los dos textos que voy a terminar, uno está en 2 de Corintios 13:5, miren cómo dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Dice él, a menos que estéis reprobados. Y Colosenses 1:27, que es uno de los textos que me gusta mucho. Colosenses 1:27, miren cómo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es... ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es el misterio? Miren cuál es el misterio, hermanos. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, hermanos, todo aquel que confiesa que no es Jesús el que ha venido a mi carne, ¿es qué? Tiene un espíritu del anticristo. Dios quiera, hermanos, que en esta mañana hayamos entendido, y el que me vaya a oír, que el espíritu del anticristo es que el que niega que Jesús es el que ha venido, no el que ha venido en carne, en su primera venida, sino que el texto está diciendo que es Jesús el que viene a ti, a tu vida. El que quiere entrar a tu vida, ¿quién es? Es Jesús. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Mientras Jesús, con carne y huesos, está ministrando en el santuario celestial, su Espíritu está ministrando aquí en la tierra. Así que creo que fue bastante claro. Y esperemos, al Señor, que ninguno de nosotros tengamos el espíritu del anticristo, el cual quiere pasar sobre Cristo, y se recuerdan en todo lo que vimos, quiere ocultar que Cristo es el Hijo de Dios, porque quiere ocultar que Cristo entre a tu vida a través de su espíritu. Por eso se ha inventado a otro espíritu, para que no sea el verdadero espíritu, ni el verdadero Cristo, y por lo tanto es otro evangelio, y por lo tanto ese evangelio es el espíritu del anticristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Señor, ayúdanos a entenderte, que podamos ver de ahora en adelante, Padre, que la batalla que empezó allá arriba, esa batalla está aquí, Señor. Y aquellos, Señor, que creen en la verdadera posición, en la jerarquía que hubo en el cielo, están siendo perseguidos, Señor. Porque es un espíritu, no es un espíritu bueno, sino que es un espíritu de un anticristo, que sabemos que se originó en el enemigo. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, queremos amarte, Señor, queremos buscarte. Muéstranos el camino, muéstranos la verdad. Y, Señor, una vez más, todas las peticiones que se presentaron y las que quedaron en nuestros corazones, que tú cures cada herida, Señor, que llegue a cada persona, a cada hogar, y podamos entender que Cristo quiere entrar en nuestras vidas. Y si le abrimos la puerta, Él va a entrar y Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Así que gracias, Señor, por tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.